Buenos días. Eh, ya buenas tardes. Bueno, mediodía. Sí, me parece una excelente idea. Esta la de plantear comentarios sobre los diferentes procesos electorales que se van dando en distintos países de América Latina, para así progresivamente, como un ciclo, llegar a la evaluación de la elección peruana en abril del 2026. Bueno, hoy los organizadores de esta actividad han tenido que suspender lo que estaba programado a exponerse con anterioridad a lo mío, que es lo de ver el resultado de Honduras. Todos conocemos, todavía no se termina de dilucidar la situación en la segunda vuelta presidencial. Y el asunto está tomando ribetes complejos. Quien estaba encargado del tema ha preferido dejar esto en suspenso. Pero no podíamos, en ese sentido, dejar, después de haber convocado una actividad sin coordinación y sin actividad, a las personas que ya se habían anotado al respecto. Y sí, vamos a realizar la exposición sobre algo que ha pasado literalmente ayer. La exposición sobre las elecciones chilenas, que han sido, han tenido un resultado por elección presidencial bastante notorio. Pero voy a sostener una tesis por la cual creo que era un resultado bastante esperado, a contrapelo de lo que algunos otros sectores puedan pensar, y con todo respeto que eso corresponde. Miremos para esto un poco la historia de Chile. Chile tiene un proceso de colonización muy distinto al peruano o al de otros países latinoamericanos. Chile fue una capitanía, no fue virreinato, una capitanía a la cual no había gran interés de poder ingresar a actuar. Cuando se llegó no se encontró oro. Además, los araucanos fueron lo suficientemente enérgicos para a Pedro de Valdivia, el fundador de Santiago. Bueno, oro quieres, mineral quieres, y cuenta la leyenda que se muere por la ingesta de mineral que tiene que hacer. Entonces, cuando procede la independencia chilena, que es sí facilitada con la labor de San Martín, quien cruza los Andes después de haber derrotado las intentonas realistas de sostener al realmente joven virreinato de Buenos Aires. En realidad se encuentra ya con un movimiento fuerte, consolidado en la línea de apostar a la independencia. Y realmente son tres batallas, en una de ellas con derrota y dos con triunfo, y en tres batallas se acabó la discusión. Chile es independiente, pero lo que no se suele decir es que la colonización del territorio chileno va a generarnos algo que pareciera contradictorio, pero es la manera de explicarlo.
juega con una lógica de homogeneidad excluyente. Me explico. El país, para ciertos efectos, terminaba en el Biobío un poco más abajo. A la Araucanía no se le podía controlar. Entonces llegan sobre todo aquellos grupos de Europa que no han podido consolidarse dentro de la península ibérica y llegan grupos europeos progresivamente cuando hay escasez en Europa, buscando nuevas oportunidades, o algunos sectores derrotados, con países derrotados en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Chile siempre tiene una composición distinta. No ver los apellidos tradicionales chilenos, Prat, o algunos que tienen que es una clara insistencia e injerencia o presencia catalana, y va a encontrar muchos apellidos que son indudablemente apellidos de raigambre vasca. Y eso es importante hacerlo notar. ¿Por qué? Porque tanto los vascos como los catalanes, como pueblos, han tenido una dinámica parecida, parecida y distinta a la hegemónica en el resto de España, dinámica castellana, con algunas resistencias propias en cada sitio que ha llevado que el Estado español hoy sea un estado bastante flexible en ciertos temas, como la repartición de competencias en las comunidades autónomas, o el reconocimiento de idiomas de ciertas circunscripciones como idiomas oficiales en esos espacios. Pero, de hecho, Cataluña es parte de España porque hubo una guerra con Castilla y ahí está hasta hoy como un lugar que se visita, que donde funciona ahora el Parlamento catalán era la casa donde se instalaron, instalaron los directores del enfrentamiento entre Castilla y Cataluña y los ganadores castellanos de ese enfrentamiento. Además, entonces, con los vascos y los catalanes queda en común que tienen territorios pequeños, queda en común que pero tienen una gran apertura a puertos, ¿ya? Entonces, desde el principio juegan a organizarse en sociedad, en estructuras más bien de clases medias y dedicadas a no al gran cultivo generalizado para poder atender a su gente, no, se comenzaron a dedicar a entender que ellos eran bisagra, ellos con las condiciones de puertos cercanos, siempre el pleito entre los donostiarras y los bilbaínos, pero ambos puertos, en fin, y Barcelona es hasta hoy uno de los puertos más importantes del Mediterráneo, independientemente de que haya otros, pero si vamos a comparar en términos de España, allí no hay discusión. Se van formando sociedades que se caracterizan por una capitalización más rápida que el resto de España, por un trabajo donde ya se comienza a articular una industrialización y un comercio por sociedades que por ello pronto van a tener una clase media grande, pero con una lógica excluyente para ciertos sectores y por eso se entienden, entre otras cosas, los fenómenos independentistas que han habido a lo largo de la diferencia historia, largo de la historia vasca y de la catalana. Esto se traslada como dinámica, como lógica, sí,
Chile, tiene un territorio muy extendido a lo largo, pero muy estrecho. No hay más de 200 kilómetros, salvo excepciones entre el litoral, la cordillera de los Andes, que es el límite natural con Argentina. Y cuando Chile quiso expandirse al otro lado de los Andes para tomar la Patagonia, comienza la guerra del desierto promovida por el general Roca y ahí quedó. Y después, cuando viene la discusión sobre quiénes controlan islas estratégicas en el canal del Beagle, que es la salida natural para no pasar ya casi por el Polo Sur, la salida natural para pasar del Atlántico al Pacífico, pues también hay problemas que tienen que ser resueltos por un pronunciamiento encargado a un cardenal muy importante dentro de la Santa Sede, con supervisión del Papa de aquel entonces. Y son sociedades que se organizan, que se potencian y que van teniendo consensos y compromisos claros hacia adentro. Pero en el caso chileno, esta lógica de homogeneidad excluyente llega en un momento donde desborda, no soporta, y hay y quien hace estas actitudes de romper esos consensos establecidos sin que la masa de la población participe o sin que ciertos sectores de la población participen, se crea una suerte de equilibrio más artificial que real, que se sostiene mientras haya una credibilidad por asegurar variables básicas. Me voy a ir explicando esto. Hito importante en, hito importante en la historia chilena es el discurso de Diego Portales. Diego Portales, que llega a ser ministro de Relaciones Exteriores, diseña unas pautas para cómo debe posesionarse, manejarse Chile, tomando en cuenta sus condiciones geográficas, históricas, una pauta muy clara. No, no es América para los americanos como la rutina Monroe, pero se habla de la rutina. Chile lo que tiene que consolidarse es como parte de potencia en el Pacífico Sur. Chile tiene que, en esa lógica, hay que pasar, porque Colombia históricamente nunca miró hacia el Chocó, nunca miró hacia a la zona del Pacífico, se manejó la cuestión desde Cundinamarca, con actividades propias en Antioquía y en el Cauca, pero si hablamos de salidas, la salida siempre fue hacia el Caribe. Ecuador siempre ha tenido el problema de ser un país pequeño y claro, el- la gran traba para el hegemón era el caso peruano. Bolivia, hay que ser honestos, cuenta con una, una salida al mar por la zona de Antofagasta, pero seguía siendo un país más metido a la discusión entre quechuas y aymaras, y lo que deriva esto es que en vez de mirar al mar, miran a la Amazonía, y ahí comienza a hacerse fuerte el Beni y sobre todo Santa Cruz, que llega a tener un poder tan fuerte que prácticamente la gente se olvida que desde fuera, y hay que tenerlo muy presente, Cochabamba es una saqueta. La gente suele pensar en collas y cambas, y eso no es cierto.
O sea, La Paz es sin duda el entorno de esa posición Coya y Santa Cruz es el entorno de esa posición que llaman Camba. Pero hay en el interín mucho más en Bolivia, que es que ha sido un gran problema para generar una integración de Estado. Bueno, ha habido de algo de eso con Guayaquil y Quito, pero no en tanta intensidad. Pero, entonces, vamos, pues, la primera mirada es yo tengo que consolidar en el Pacífico Sur, eso significa que Argentina no entre, eso significa que si se puede impedir la salida de Bolivia, se haga, y eso significa que el gran botín del salitre había que tenerlo para nosotros. Entonces, máxime si después va a tenerse un trabajo de la mano con los ingleses que se ha proyectado durante muchos años. Guerra de las Malvinas existe, por ejemplo. Son los norteamericanos, los americanos, los que van a venir mucho tiempo después, pero no llegan a tener en Chile la presencia que tuvieron en su momento los ingleses, quienes fueron los que financiaron buena parte del enfrentamiento con Perú. Todo esto ya se ve pergreñado, se ve más o menos pensado por la doctrina Portales. Está muy bien. Eso significa, pero cambiar el statu quo ante para proyectarse a una situación en particular. ¿Qué pasa con Diego Portales? Es así, ¿no? Comienza a formarse otra lógica de economía, de homogeneidad excluyente. Quien hace frente a esa situación de homogeneidad excluyente va a llevarnos a otro hito de la discusión, Balmaceda, presidente que hace mucha obra, que quiere tener contexto de mayor poder, ¿ya? O sea, abriendo a nuevos sectores, no porque fuera precisamente un socialista, sino porque lo que puede decir es que tenía una visión distinta de cómo tenía que entenderse el Estado para la época donde él ejerce el poder, que es ya a fines del siglo XIX, donde el mundo efectivamente ya va haciendo otra cosa y donde los liderazgos van cambiando y donde ya se había dado alguna revolución importante como en 1848, ya había habido un fortalecimiento lo de Italia es importante, pero fundamentalmente la unificación alemana ya se había dado, y el mundo comienza a pensar distinto muchos temas. Balmaceda, con un perfil que algunos califican de autoritario y otros revolucionario, plantea cambios y entra en un enfrentamiento en trompo, porque rompe con la homogeneidad excluyente con buen sector del Congreso y la consecuencia es una guerra civil. Cuando los muchachos entramos en paz y las muchachas entramos en paz, el caso chileno llega a un hipo posterior. Ya pasada la Segunda Guerra Mundial, comienza a deteriorarse el discurso del estado, del estado de bienestar. Y claro, Chile tenía una alternancia en sectores conservadores y en sectores que podríamos llamar socialdemócratas, más la democracia chilena, que siempre ha estado, su pleito histórico es si es socialdemócrata o social cristiana, y en la alternancia el poder jugaba más o menos con esto. Entonces, pero ya llega el esquema, se agota, y un outsider que representa al Partido Socialista, que es Allende, después de intentarlo varias veces, gana la presidencia.
y comienza, algunos estarán a favor u otros en contra, pero comienza a ser revulsivo precisamente en esta situación de la homogeneidad excluyente. Comienza a abrir espacios, a hacer distribución de cuotas de poder, y ahí estamos. Frente a esta situación de voy a abrir espacios, lo que nos vamos a encontrar, guste o no guste, es que Allende va a ser reelegido, pero en un contexto de Guerra Fría, el asunto se hace intragable para ciertos sectores de los Estados Unidos, que consideraban que era la potencia hegemónica en América Latina, por no usar aquella dura expresión del patrio de atrás del continente americano, y el Latin America tiene una intención de diferenciarnos de lo que es América, ¿no? Y hay un claro apoyo a sectores conservadores, pero ya no de la clase política. Se recurre a la fuerza militar, porque la clase política no era capaz de poder a este revulsivo, a la homogeneidad excluyente, ya no era capaz de sostenerlo, de enfrentarlo y vencerlo. Entonces, ya no opto por un político democristiano o una política democristiana, ni por alguno de los grupos de Echeverri y demás, sino le echo la mano a las Fuerzas Armadas que a la cabeza de Pinochet llegan al control del poder de la manera tan violenta que ocurre el golpe de Estado de Pinochet en el 73, cuando Pinochet había ganado una primera elección y había sido reelegido, pero el país tenía una serie de oposiciones, se generaron carencias y se genera lo que la estructura de un país organizado no soporta, la falta de orden. La misma reacción que pasó con los cambios de Balmaceda, la misma reacción que pasaba cuando se mueve el orden establecido, esto genera resistencias, mil en Chile, y Chile crea situaciones de crisis, situaciones de caos. Entonces ahí es donde cae Allende, entra Pinochet, y Pinochet, si bien introduce cambios importantes en la estructura, en la forma de entender las cosas, en, eh, en el contexto de su país, lo hace de una manera donde se plantea otro escenario hegemónico excluyente. O sea, él recompone la dinámica de siempre en la historia chilena y convierte, entonces las cosas se hacen como al general Don Augusto le gustaba que se hiciera. Cuando lo presionan mucho al general a Don Augusto, el general Don Augusto trata de cuidarse para que no lo maten como muchos otros dictadores en la historia mundial, trata de cuidarse y convoca para poder hacer discusiones de elección presidencial y antes de una discusión de una constituyente con un que va básicamente a analizar un texto que ya está previsto por el cogollo académico político del pinochetismo. Bien, pero claro, en ese escenario tenemos un mundo que entra en crisis, la crisis del petróleo, la potencia ya hegemónica a nivel mundial en los Estados Unidos tiene un retroceso, la otra potencia
de la bipolaridad de aquella época, la llamada Guerra Fría. También la Unión Soviética entra en crisis y el mundo vive una etapa de transición. Que cuando hablamos de transición es que se va a pasar de una cosa cualitativamente a algo distinto. Y en ese contexto no se sostiene más el estilo de Pinochet, que deriva como un estilo antiguo. Entonces, la misma situación impone su constitución, pero no puede evitar que se salga a elecciones y el pinochetismo pierde, con lo cual se rompe una situación de hegemonía excluyente, pero sin tenerse el suficiente poder para admitir un salto cualitativo pronto. Entonces, ahí, por un lado, hay la unión del Partido Socialista, el Partido Comunista, la democracia cristiana, y los sectores conservadores hacen lo suyo para tratar de presentarse juntos, pero no llegan a tener la habilidad de consolidarse con mucha fuerza. Entonces, eso explica por qué tenemos un gobierno demócrata cristiano, ¿sí? Porque tenemos un gobierno ya de Partido Socialista, Lagos. Eso explica por qué tenemos un gobierno del Partido Socialista Bachelet, porque dentro, si bien se mantiene la democracia cristiana, esta indefinición, soy social cristiano, soy socialdemócrata, termina haciendo que, como pasa muchas veces con el que está en el medio, se convierte en la comidita de Santos. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a tener que la transacción más importante en términos políticos es, a pesar de que ya no tenemos a un gobierno de facto, el gobierno de facto nos ha dejado su constitución y esa constitución la ayornamos, la modificamos, pero no la suprimimos. Tratar de mantener el equilibrio. Bueno, Bachelet fue mucho más audaz, trató de ir con ciertas acciones un poco más allá, demostró mucha energía, estemos o no de acuerdo con lo de ella. Además conocía muy bien el sector militar, su padre era un líder dentro de las Fuerzas Armadas, pero con un talante distinto al de Pinochet, entonces así que terminó muerto, como detenido desaparecido, y la misma Bachelet tuvo serios problemas en toda esta coyuntura de la caída de Allende y la llegada al poder de Pinochet. Pues llega un momento donde dentro de mí, para mantener la homogeneidad, ya había con la señora Bachelet ciertas discrepancias. Es ahí donde viene la alternancia con Piñera, que es un conservador, pero un conservador llamado a dialogar, y después volvemos a un gobierno del Partido Socialista. Estaba la mesa que ya ciertos consos estaban que se caían. En ese escenario ya era mueren y se llega a unas elecciones que implican un recambio generacional para la mayoría de los partidos, más no en los sectores progresistas, más no necesariamente en el liderazgo de los sectores conservadores. Boric llega como presidente enfrentando a elecciones al mismo cast, con una diferencia bastante notoria de años. Y ahí viene el problema definitivo. Por eso no me sorprende lo que ha pasado ahora.
Boric se plantea romper más radicalmente, pasar ya a otro estadio en la configuración de cómo se hace política, cómo se ejercen los derechos, e incluso es un importante impulsor de algo que se decía en el segundo gobierno de Bachelet, pero no se tenía la fuerza de hacer, una nueva constitución. No vamos a tener la constitución pinochetista, sino vamos a una nueva constitución. Pero esto es la lógica de del equilibrio excluyente, donde hay un sector que quiere participar y no se le deja, pero es un sector minoritario porque la mayoría se le han creado condiciones para sobrevivir o vivir mejor, entonces, y no va a tener tiempo para meterse en el pleito. El discurso de Boric resulta ser muy radical y su propuesta de, por referéndum, de aprobar una nueva constitución fracasa. Y fracasa notoriamente. Si a eso le añadimos el fenómeno mundial de un crimen organizado, cada vez más organizado, y obviamente hay a la tentación de las grandes estructuras de crimen organizado es tratar de proyectarse en los países donde pueden ganar más. Entonces, no se van a ir, son los traficantes de armas los que se irán a poner sus productos en Haití, pero es más atractivo hacer crecer, comillas, mis negocios en un contexto de un país que económicamente está ya consolidado y que está apostando a estar en las ligas mayores. De hecho, en ciertos temas ya está en las ligas mayores. Entonces, comienza un hecho inédito en la historia, no sé si en toda la historia chilena, pero por lo menos en la historia más reciente, de un clima de inseguridad que se va a vincular a un tipo de migración, ojo, migración peruana a Chile ha habido de toda la vida, pero la migración peruana, tú vas por la calle Catedral y por una zona del centro de la ciudad y parece que estuvieras en Lima, por los negocios, por el tipo de actividad, cómo se desarrolla, ¿ya? Eso. Se mimetiza y cubre necesidades que estén en posibilidad de cubrir de la misma población, con más simpatías o menos simpatías de otro lado. En cambio, la migración que llega, sobre todo a partir del desarrollo del fenómeno chavista, en Venezuela tiene otras características que comienzan a golpear a una sociedad acostumbrada al orden, donde había respeto, por no decir temor, ya no siquiera a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas policiales, a los carabineros, cosa que no es muy frecuente en América Latina. Policía, con todo respeto que me merece, en términos de poder efectivo y en términos de reconocimiento de autoridad a ese poder, no le va muy bien en el grueso de América Latina. Durante muchos años, para varios países nuestros, el verdadero partido político hegemónico o dominante ha sido las Fuerzas Armadas. Entonces comienza a venir un tipo de manifestaciones de crimen organizado para los cuales la sociedad chilena no está preparada, ni conservadores, ni progresistas, y los conservadores entonces reclaman volver al orden que ya estaba establecido, o por lo menos consensuado, y los sectores progresistas insisten que este es el momento para dar un salto cualitativo, pero
mm, de cambio a lo que ellos llaman hacia adelante. Y ese discurso no encaja sobre la gente. La gente percibe que estamos ante un gobierno muy inquieto, pero que no tiene la fuerza suficiente para poner la casa en orden, que es lo básico en una sociedad que se estructura sobre entonces un pacto complejo entre las Fuerzas Armadas y alguna presencia de los carabineros y la pequeña industria que ya no es tan pequeña y el pequeño comercio que ya no es tan pequeño porque ha comenzado a proyectarse a otros países de América Latina e incluso algunos países tradicionalmente con una economía más poderosa que la chilena, caso de Argentina, ¿no? Hoy económicamente vamos a ver cómo terminan con los ajustes de mi ley, pero hoy económicamente Chile quiere una pauta económica más sólida que aquí. No ha habido presidente o presidenta chileno que hayan tenido que ir, como acaba de ir Javier Milei, a prácticamente rogarle y ponerse la camiseta que dice Trump para que reciban las facilidades que están recibiendo en un país lleno de problemas en lo político, en lo social, en lo económico. Pero en esa situación, entonces aquí lo que vemos es entre los problemas y el discurso, entre los problemas, un discurso que juega al orden, que significa este orden volver a la exclusión de algunos que no deberían estar, ¿ya? Y un discurso que maneja un sector que se autoproclama progresista, que lo que quiere es ir alcanzando mayores conquistas en el desarrollo de ciertos temas, eh, enfocados estos temas en lo que se asume como sectores vulnerables. Y esto último es muy fuerte para el chileno, la chilena promedio, que prefieren más volver prefieren más volver a la eh, tranquilidad, el orden de antaño que les permitía tener seguridades no solo en la cuestión de orden público, sino en su inserción en lo económico y en diferentes actividades. No, estamos hablando de una manera de entender la democracia muy particular. Yo no soy quien para juzgar si buena o mal. Y en este escenario, pues más bien la lógica de Boric y desde la dinámica de su sector se va radicalizando. Yo no tengo nada contra Yanel Jara, pero es muy difícil que en una época donde el socialismo real ha retrocedido en sus diferentes expresiones y Cuba casi es un recuerdo de lo que fue la propuesta soviética, la propuesta soviética ha pasado a un control prácticamente imperial de Putin y la propuesta que supuestamente es maoísta se ha convertido en un capitalismo de Estado. Y en este escenario, el que se pone como candidata a una señora que me parece bastante capaz, pero que es nada menos que militante del Partido Comunista Chileno. Y era claro que en ese escenario no iba a ganar en primera vuelta y la señora Jara lo que iba a hacer es podía tener en el mejor de los casos la primera votación, que fue lo que ocurrió, pero que al poco tiempo
los sectores conservadores iban a darle su apoyo. Y en este caso, con una visión polarizada de las cosas, donde hay el riesgo que la hegemonía excluyente se rompa, se recurre siempre a la posición más extrema, que es Casta, que es una figura de derecha radical. Entonces, es Kast quien llega a la segunda vuelta y, sin buscarlo, dos de los candidatos de una derecha dividida se van a sentar en la misma mesa y van a jugar a apoyar a Kast. Entonces, por eso no me sorprende mucho el resultado. Ahora, esto va a significar en los hechos un hito nuevo y vamos a romper este orden de este cierto equilibrio que había, al cual Bachelet, de alguna manera, y Boric, con claridad, quieren estirar, jalar para un lado, y ahora se va a jalar para el lado contrario. Va a ser un fenómeno como lo de Trump en Estados Unidos, o como lo que en el discurso dice intentar hacer en Argentina Milei. Todavía es muy pronto para saberlo. Todavía es muy pronto para saberlo porque Kass ha jugado a un discurso que incluso para las derechas es demasiado radical, pero a la hora de votar en una segunda vuelta se vota por el más próximo, por el menos, o la más próxima, por el menos malo o la menos mala. ¿Cuánto de adhesión efectiva tendrá Kass? Todavía, como le digo, estamos muy cerca a su elección para determinarlo. Pero era claramente explicable para quien les habla que este iba a ser el resultado. Había cosas que el progresismo chileno no había podido controlar. Estamos en una ola donde las posiciones conservadoras van consolidándose, sobre todo en los espacios de toma de poder en varios países latinoamericanos. Yo creo que la próxima demostración de esto va, ya Perú ha sido de alguna manera el discurso castillista refrenado por Boluarte y que tampoco está por la labor de ponerse en un escenario, digamos, similar al de Boric, y los días de una lógica como la de Petro en Colombia creo que están contados, tema que es más de otra conversación. Pues casi va a ganar. Después de tres candidaturas era el que más visibilidad tenía. Teníamos una señora que candidateaba también, pero era vista como ya una manera de entender la política poco moderna, y tenías a otro señor que era en las acciones que ofrecía incluso más duro, más derechista, más conservador que Nino Cast. Y hay una sorpresa en las elecciones que sabe que no va a ganar, que el mandato son 4 años en Chile y que puede esperar si sabe manejarse inteligentemente y convertirse ya no los socialistas, ya no los comunistas, ya no o las comunistas, o los y las demócratas cristianos, puede ser él el que encabece la oposición a lo que avance Cast. Entonces, el tiempo nos dirá si estamos en otro hito de rompimiento o si lo que ha pasado es el desgaste de una posición y la toma con una con un posible relevo, y que en una próxima elección vuelva el otro sector, no sé si Boric u otra figura de aquel sector, o sea este candidato que salió con una sorpresa electoral
el que capitalice, el que aproveche, capitalice eso. De cuán radical puede ser el cambio para fortalecer una lógica de hegemonía excluyente que quiso ser debilitada por Boric y hacerle ven anclas y volver para atrás, todavía no lo sabemos. Si nos ceñimos al discurso, mucho es lo que puede pasar. Mucho es lo que se puede jugar en la lógica de fortalecer el orden y desmontar otras cosas. Pero ahora no tenemos, ahí no tenemos, como en el caso de los Estados Unidos, un presidente que domina las dos cámaras y que en su primer gobierno eligió buena parte de la Corte Suprema Federal, ¿no? Aquí Kass va a ser, en el mejor de los casos, va a poder, a través de alianzas, tener una relación amigable con el Congreso, porque no fue la primera votación para la elección. Aquí, en los jueces y juezas de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional, otro tanto. Entonces, ahí veremos si realmente aquí se rompe un hito y al romperse un hito, cuidado porque cuando los hitos se rompen y no hay estas transformaciones y no se quiere hacer una ruptura, se quiere hacer algo más radical, uno puede terminar como Balmaceda, uno puede terminar como Allende. Lo cierto es que en una dinámica tenemos una progresía desgastada, con falta de claridad de discurso, plataforma propia, y no solamente en Chile, que obviamente va a encontrarse con que sectores conservadores van a preferir votar por otro candidato conservador o otra candidata conservadora en una segunda vuelta electoral, y lo que habrá que ver qué tan sostenido es ese apoyo. Y el otro lado, qué tanto resiste a los cambios que muchas veces va a entender como retroceso. Habrá que mirar, y habrá que mirar con especial atención, porque no solo estamos hablando de un país vecino, sino un país que, si en rigor queremos potenciar el Pacífico Sur como el lugar de paso y de peso para articular, articular al lejano oriente y sus potencias, sobre todo China, con el Atlántico, aparece siendo una alternativa mucho más viable, una alianza o una coordinación y no un enfrentamiento peruano-chileno. Porque si no sería recurrir a River y recurrir básicamente a Trump. Gibran no está para plantearle, por la labor de plantearle consensos, no Obama, a Biden. No va a jugar a plantearle consensos a China. A China lo busca arrodillar y lo que están en una clara lógica de enfrentamiento geopolítico que trasciende a lo que aparentemente siempre pasó, que China era una potencia económica emergente. Ahora China no solo es una potencia económica emergente, y está teniendo portaaviones, menos que los norteamericanos, pero ya está pensando en lo militar también. Ya hay denuncias de Japón queriéndole, diciendo que hay agresiones que vienen desde China. Entonces, en ese escenario, yo entiendo que algún sector de las posiciones conservadoras chilenas
quieran mantener su dinámica de que se la ganaron, no sé, sea un neopinochetismo, ayornado por algunas cosas y ya estamos en el siglo XXI, en el siglo XX, pero una cosa es el querer y otra cosa es el poder. Aquí no están dadas las condiciones para imponer a la mala ciertas acciones. Esto no es Estados Unidos contra. Conclusión. Tenemos entonces una clase política chilena y un ciudadano, ciudadana chilena medio, promedio, que ha optado, en este caso, por una posición conservadora, pero eso no hace que necesariamente se sostengan, se adscriban, se comprometan y se jueguen por por la consolidación de una posición conservadora, demasiado cabal y consecuente, porque eso sí llamaría a un cambio cualitativo. Veremos qué tan hábil es Cast para la generación de consensos básicos que le permitan sostenerse en el poder. Lo cierto es que si bien hay una tendencia real para un estilo conservador, en algunos casos esto puede avanzar muchísimo más porque se tiene más control de las variables que son necesarias para ese mayor avance. Y en el escenario actual, Kass puede haber sido muy enérgico en sus posiciones y algunas realmente chocantes como el trato que le quiere dar a la inmigración ilegal en su país, pero ¿tendrá las condiciones? No olvidemos, y con esto termino, cómo una cosa fue el primer Trump cuando no tenía dominio de las dos cámaras que hoy sí tiene, y cuando todavía tenía una composición de varias instituciones y entre ellas en, en la Suprema Corte de los Estados Unidos, donde había una presencia interesante en el sentido de que genere interés, no que me guste o no me guste, pero genera interés de jueces y jueces colocadas por el Partido Demócrata. En cambio, eso no pasa ahora. Trump tiene el Senado, Trump tiene la Cámara de Diputados y Trump tiene a la mayoría de jueces y jueces de la Corte Suprema. Y eso le permite gobernar el país prácticamente por una situación que era excepcional en la historia norteamericana, las órdenes ejecutivas, al ritmo que vamos, es solamente en el primer año de Trump, están dictándose casi tantas órdenes ejecutivas como las que se han dictado en toda la historia de los Estados Unidos. Gobierna por decreto, porque yo tengo el control del poder. Esas mismas variables que las tiene Cass, definitivamente. Entonces, ¿cuánto significará el cambio real o por la administración de la situación actual para que no se nos desborde? Bueno, probablemente tengamos que conversar de esto dentro de un tiempo no necesariamente muy largo. Recuerden que en marzo es cuando va a asumir la presidencia de Chile el señor Kast. Muchas gracias por haberme invitado a hablar. Se me dijo que no iban a haber preguntas porque estamos cortos con las coordinaciones de cronograma, pero quedo dispuesto a través del equipo organizador de esta actividad a que si hay alguna consulta, comentario,
y si te hace llegar, yo lo pueda absolver, mejor dicho, a la brevedad. Muchas gracias y hasta siempre.